Bienvenidos a una nueva clase. En el día de hoy hablaremos del conducto raquídeo y la médula espinal. Empezaremos por este esquema que ya es conocido, ya lo vimos en otras clases, en las cuales dividimos el sistema nervioso bajo dos puntos de vista, un criterio anatómico, un criterio funcional. Bajo el criterio funcional nos encontramos con un sistema nervioso somático, es aquel que está relacionado con lo voluntario, y uno vegetativo, que son aquellas actividades que escapan a nuestra voluntad. Por otro lado, en la división anatómica, y la que utilizaremos a lo largo de este teórico, tenemos que el sistema nervioso se puede dividir en central y periférico, de acuerdo a que aquellas estructuras que están contenidas en el estuche, cráneo, raquídeo, meningio, van a formar parte del sistema nervioso central. Estas estructuras son el encéfalo, alojado dentro de la cavidad craneana, y la médula espinal, alojada dentro del conducto raquídeo. Por otro lado, las estructuras que están por fuera forman parte del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, los nervios craneanos o los nervios raquídeos. Comenzaremos hablando del conducto raquídeo. El conducto raquídeo entonces va a ser un sector de la columna vertebral encargado de alojar y proteger a el sector más inferior del sistema nervioso central, la médula espinal. Recordemos algo de la anatomía de la columna vertebral. La misma es un tallo óseo rígido pero a su vez flexible, que está constituido por múltiples piezas, las cuales se llaman vértebras. En la estructura de una vértebra tipo tenemos que su sector anterior es el más voluminoso y constituye el cuerpo vertebral, y el sector posterior tiene múltiples salientes que constituyen el macizo apofisario. Ambos sectores están reunidos por los pedículos. La superposición de los forámenes vertebrales da lugar a la formación del conducto raquídeo. El conducto raquídeo entonces está labrado en el centro de la columna vertebral, constituye el pilar medio de la misma, se extiende desde el foramen magno hacia arriba, donde comunica con la cavidad craneana, hasta nivel sacro, donde se continúa con el conducto sacro. En su interior aloja a las meninges raquídeas, que son las mismas que se encuentran a nivel de la cavidad craneana, y a su vez contiene a la médula espinal, el sector más inferior del sistema nervioso central. Vean aquí en esta imagen cómo la pared anterior de este conducto raquídeo está formado por los cuerpos vertebrales articulando con los discos intervertebrales. A su vez, esta cara posterior de los cuerpos está recubierta por el ligamento común vertebral posterior. La cara posterior del conducto raquídeo está dada por la superposición de las láminas. Recuerden que las láminas son el sector del arco neural que conecta apófisis transversa con apófisis espinosa. A su vez, a este nivel hay un ligamento que recubre las láminas, que constituye el ligamento amarillo. Lateralmente, las paredes de este conducto raquídeo están formadas por los pedículos, y entre pedículo y pedículo se encuentra un espacio de comunicación con el medio extrarraquídeo, que constituye el foramen de conjunción o neuroforamen, por el cual el nervio raquídeo abandona entonces el conducto raquídeo. Entonces tenemos que la pared anterior del conducto raquídeo está formado por los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. La pared posterior por las láminas. El sector lateral tiene pedículo, espacio, pedículo. Este espacio se corresponde con el neuroforamen o foramen de conjunción. Como vemos en la imagen, vemos el nervio raquídeo atravesándolo para continuarse a nivel del medio extrarraquídeo. En el interior de este conducto raquídeo vamos a tener las meninges espinales envolviendo a la médula espinal. ¿Cuáles son las meninges? Son la dura madre, la aracnoides y la pia madre, que mantienen algunas de las características que veíamos a nivel de las meninges craneanas. La dura madre es la más externa, la más resistente, pero a este nivel no está pegada al hueso como si lo está a nivel craneano, sino que hay un espacio entre la dura madre y el hueso que se llama el espacio epidural. ¿Cuál es el contenido del espacio epidural? Es tejido adiposo y plexos venosos.
Por dentro de la dura madre vamos a encontrar a la aracnoides. La aracnoides es la meninge media que tiene trazos que van desde entre sus dos capitas. La más externa está pegada a la dura madre, la más interna está pegada a la pía madre, y a este nivel encontramos el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es el contenido del espacio subaracnoideo? Líquido cefalorraquídeo. El mismo líquido cefalorraquídeo que se encuentra a nivel craneano. ¿Ah? Es producido por los plexos coroideos que están en el interior de los ventrículos, y desde aquí se comunica con el espacio subaracnoideo a nivel del cuarto ventrículo, y desde este sector circula entonces por los distintos espacios. Vamos a ver que al final del teórico vamos a estar viendo una representación con la aplicación clínica de esto. Por dentro de la aracnoide, si bien pegadita a la médula espinal, encontramos a la pía madre, la cual es la meninge más interna, más delicada, y es la meninge vascular, es la que acompaña a los vasos que se introducen en el interior de la médula espinal para vascularizarla. Aquí vemos de nuevo entonces este estuche que lo constituyen las meninges que envuelven a la médula espinal. Vemos la dura madre que forma un verdadero saco dural que contiene entonces y protege a este sector del sistema nervioso. Recuerden que la dura madre está íntimamente adherida al hueso a nivel craneano, pero está separada, ¿sí?, a nivel del conducto raquídeo. Aquí hay un espacio real y a nivel craneano es un espacio virtual o potencial. Por dentro se encuentra la aracnoides y por dentro de la aracnoides vamos a encontrar a la pía madre. Estas meninges acompañan a los nervios raquídeos hasta el neuroforamen. Por fuera del neuroforamen no tenemos meninges. Pasaremos ahora a hablar de la médula espinal. La médula espinal es el sector más inferior de este sistema nervioso central, está menos desarrollado que el encéfalo. Es un cordón blanquecino que se extiende desde el arco anterior del atlas, o sea, desde el arco anterior de la primera vértebra cervical, hasta L1, L2. Por eso decimos que no ocupa la totalidad del conducto raquídeo, sino que su límite inferior justamente coincide con el disco entre la primera vértebra lumbar y la segunda a nivel de la vida extrauterina. Este cordón blanquecino no es uniforme, sino que presenta determinados ensanchamientos que están relacionados con la inervación del miembro superior y del miembro inferior. Como vimos en teóricos pasados, el desarrollo embrionario del sistema nervioso central se da a partir del tubo neural, que es una estructura que se encuentra a nivel embrionario, que por inducción de la notocorda en su sector más cefálico se desarrolla el encéfalo por medio de procesos relacionados con la formación de las cavidades ependimarias que ya estudiamos, y por otro lado, a nivel de su sector más inferior, da origen a la médula espinal. Por otro lado, la cresta neural, que es otra formación también del ectodermo, va a dar lugar al sistema nervioso periférico. En el adulto existe una discordancia raquimedular. ¿Qué significa esto? Que el segmento de la médula espinal no coincide con el nivel vertebral en el cual ella se encuentra. Esto es porque el ritmo de crecimiento de la columna es distinto al de la médula espinal. En la vida intrauterina, la médula espinal ocupa la totalidad del conducto raquídeo, pero la columna vertebral crece más y más rápido, a diferencia de la médula espinal, incluso la cual se encuentra, entre comillas, anclada por medio de su unión con el tronco encefálico. Esto hace que, en un primer momento, el segmento medular coincidía con el nivel vertebral, pero a medida que crece el embrión y posteriormente el feto, la médula espinal entonces va a tener una discordancia. Es así, por ejemplo, que los segmentos lumbosacros de la médula espinal en la vida extrauterina se encuentran a nivel de las primeras vértebras lumbares. Recuerden que la médula espinal termina a nivel de L1, L2.
Definimos a la médula espinal como una estructura segmentaria, porque está formada por segmentos. Segmentos que pueden ser cervicales, torácicos, lumbares, sacrocoxígeos. Estos segmentos de cada lado van a tener el origen de una raíz anterior, una raíz posterior, que van a formar los nervios raquídeos, uno para cada lado, así que de un segmento medular nacen dos nervios raquídeos. La médula espinal se relaciona con varias funciones, por ejemplo el control del movimiento. El movimiento voluntario está dado por la inervación de los músculos a partir de neuronas que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, las cuales están influenciadas por la vía córtico-espinal, que recordemos es la vía piramidal que nace en la corteza cerebral y termina justamente a nivel del asta anterior, donde inerva a las motoneuronas. Por otro lado, va a recibir información sensitiva y va a encargarse de originar las vías de tránsito que van a llevar esta información sensitiva hacia sectores de mayor jerarquía nerviosa. Por otro lado, a lo largo de la médula espinal y principalmente representado a nivel de lo que son las astas laterales que ahora vamos a estudiar, la médula espinal se relaciona con funciones viscerales o vegetativas. La organización de la sustancia blanca y sustancia gris de la médula espinal es muy parecida a la que ocurre a nivel del tronco encefálico, donde la sustancia blanca se encuentra por fuera, en la periferia, y la sustancia gris en el interior del órgano. En este caso, la sustancia gris va a tener una forma de H que vamos a estudiar más adelante. En la configuración externa, o sea, lo que yo veo del órgano sin tener que cortarlo, que seccionarlo, voy a ver que es un cordón blanquecino, entonces desde el cual nacen raíces nerviosas que van a formar los nervios raquídeos más distalmente. Encontramos un surco medio anterior, una fisura, es prolongado, es profundo, lateralmente al cual se encuentra el surco anterolateral, que es el lugar de origen de las raíces anteriores. Por el lado posterior vamos a encontrar un surco medio posterior menos profundo y lateralmente al mismo voy a encontrar el origen de las raíces posteriores a nivel del surco posterolateral. ¿Cómo se reconocen las raíces anteriores de las posteriores? Porque la raíz posterior presenta un abultamiento que constituye el ganglio raquídeo. La médula espinal entonces la definimos como este cordón blanquecino, va a tener varios sectores. Sector cervical, sector torácico, lumbar, sacro y coxígeo. No es uniforme en su calibre, sino que en determinados lugares, cervical y principalmente a nivel lumbar, va a tener ciertos engrosamientos o intumescencias. Estas intumescencias se relacionan con los segmentos medulares que se encargan de la inervación del miembro superior, para el caso de la intumescencia cervical, y por otro lado con la inervación del miembro inferior, con lo que es la intumescencia lumbosacra. Por otro lado, el sector final de la médula espinal se denomina el cono medular. Por debajo L1 y L2 no hay dentro del conducto raquídeo médula espinal. Dado que los segmentos medulares que originan las raíces nerviosas que van a dar lugar a los nervios raquídeos, que se corresponden con la segunda vértebra lumbar hacia abajo, L2, L3, L4, L5, S1, S2, etc. Todas estas raíces tienen una disposición vertical, producto de lo que dijimos que era la discordancia raquimedular. Entonces, estas raíces en disposición vertical que se dirigen en forma inferior para buscar el neuroforamen pertinente para su salida del conducto raquídeo, constituyen lo que se llama la cola de caballo. Están envueltas en duramadre, o sea, están contenidas dentro del estuche que forma esta meninge. Aquí vemos un preparado que se denomina una laminectomía, en el cual se seccionan y se quitan las láminas y se permite ver a la médula espinal alojada dentro del conducto raquídeo desde una vista posterior. Podemos observar los distintos segmentos de la médula
espinal con la emergencia de las raíces posteriores para dar lugar a los nervios raquídeos después de la unión con las raíces anteriores. Quiero que vean el final donde a partir de L1 y L2 no se reconoce a la médula espinal, sino que están solamente las raíces y los nervios que tienen que encontrar su foramen de salida en un sector más inferior que constituyen la cola de caballo. Hay un engrosamiento, un espesamiento de la pía madre que se extiende desde el cono medular, o sea, desde el sector más inferior de la médula espinal, hasta el coxis que se llama el filum terminale o cono terminal. Veamos aquí la misma imagen pero con aumento, donde vemos el saco dural que fue seccionado y se puede ver a la médula espinal y el nacimiento de las raíces anteriores y posteriores que se dirigen en forma lateral para unirse y formar los distintos nervios raquídeos. En este caso vemos el sector más inferior de la médula espinal y vemos cómo se originan las distintas raíces nerviosas que dan lugar a los nervios raquídeos que tienen una exposición vertical y forman la caudequina o cola de caballo. Si yo hago un corte transversal a nivel de la médula espinal, ahora puedo escribir la configuración interna. En la configuración interna se destaca que la sustancia gris tiene una exposición central que tiene una forma de H con dos astas posteriores, dos astas anteriores, un sector central que se forma alrededor del canal del epéndimo o conducto ependimario y sustancia blanca periférica entre las astas. La sustancia blanca periférica va a formar cordones nerviosos, un cordón blanco anterior, cordón lateral, un cordón posterior, por los cuales viaja la información. En cambio, la sustancia gris, que forma las astas, va a contener los cuerpos neuronales, por eso es sustancia gris. El asta anterior contiene los cuerpos neuronales de las motoneuronas, o sea que el asta anterior tiene una función motora. En cambio, el asta sensitiva es el asta posterior. Aquí encontramos neuronas sensitivas. En algunos segmentos de la médula espinal se encuentra un asta lateral, particularmente a nivel del segmento torácico podemos describir un asta lateral. Esta asta lateral en este sector se relaciona con funciones viscerales, vegetativas. La médula espinal no es uniforme tampoco en su configuración interna, sino que vamos a tener que las astas presentan distinta forma y distinto calibre a medida que nosotros descendemos en los distintos segmentos de la médula espinal, y lo mismo pasa con la sustancia blanca. Voy a tener más sustancia blanca en el sector más superior, más hacia lo cervical, porque en este sector dijimos la sustancia blanca son vías nerviosas, entonces a este nivel encontramos las vías nerviosas que se dirigen hacia la médula cervical y desde la médula cervical, además de las vías nerviosas que van a viajar desde los segmentos más inferiores de la médula espinal. Dijimos que la sustancia blanca de la médula espinal es vía de tránsito de información que viaja en sentido ascendente y descendente, ascendente sensitivo, descendente motor. Los cordones blancos posteriores se encuentran entre las astas posteriores. Las astas posteriores las puedo reconocer porque están formadas por sustancia gris, son más delgadas y llegan hasta la periferia. En cambio, el cordón anterolateral blanco está formado por el cordón anterior y el cordón lateral. Vean cómo el asta anterior es más robusta, tiene un eje transversal más amplio y no contacta con la periferia. O sea, hay una continuidad entre el cordón anterior y el lateral. Por eso se denomina cordón anterolateral. Por el cordón posterior viajan vías sensitivas y por el cordón anterolateral viajan vías sensitivas y motoras. De las vías motoras, recuerden que la vía córtico-espinal entonces desciende por el cordón anterolateral. La médula espinal, para su correcto funcionamiento, debe presentar una vascularización adecuada. La vascularización
de la médula espinal está dada por un sistema perimedular constituido por una arteria espinal anterior que corre en relación a la fisura media anterior y dos arterias espinales posteriores que se encuentran en el sector posterior de la médula. A partir de la misma originan determinadas conexiones vasculares que se encuentran perimedulares, desde las cuales ingresan, perforan hacia la médula espinal determinados vasos cortos. Este sistema de las arterias espinales está nutrido a lo largo de la médula espinal por distintas arterias. Por ejemplo, a nivel cervical a partir de las arterias vertebrales, a nivel de la médula torácica a partir de las arterias intercostales y a nivel lumbar a partir de las arterias lumbares. A diferencia de lo que ocurre a nivel craneano, el accidente cerebrovascular es muchísimo más frecuente a nivel de la circulación encefálica que a nivel de la circulación de la médula espinal. Por otro lado, el drenaje venoso se va a realizar en primera instancia hacia el espacio extradural, donde encontramos plexos venosos que se van a continuar con estructuras venosas que se encuentran fuera del conducto raquídeo, los llamados plexos extrarraquídeos. Estos plexos venosos presentan múltiples conexiones a lo largo del trayecto dentro del conducto raquídeo y a su vez también se van a comunicar con estructuras venosas del interior del cráneo. Repasaremos ahora brevemente y en forma muy resumida algunas funciones de la médula espinal en relación a su anatomía funcional. A la médula espinal la podemos estudiar como órgano segmentario, o sea, la función que se relaciona con un segmento en particular de la médula. La podemos estudiar también a partir de la conexión entre los segmentos y, por último, como órgano de pasaje. Vamos a tener que hay vías nerviosas que viajan por los distintos segmentos y que comunican con sectores de mayor jerarquía nerviosa, o sea, lo podemos estudiar como órgano de pasaje. Para estudiar su función segmentaria nos podemos valer, por ejemplo, del arco reflejo, el cual involucra solamente dos neuronas y una sinapsis. El reflejo osteotendinoso forma parte del examen neurológico en la práctica médica habitual, en el cual a partir de un golpe con un martillo clínico se logra estirar un determinado músculo. En este caso tenemos el reflejo cuadricipital, en el cual se percute el tendón rotuliano, generando que el músculo del cuádriceps se estire, y esto es captado, este estímulo, por algunos receptores que ya estudiamos, como el uso neuromuscular o el órgano tendinoso de Golgi. Esta información viaja por una neurona aferente o sensitiva que ingresa por las raíces posteriores y llega al asta posterior de la médula espinal y se va a dirigir para contactar una neurona del asta anterior. Aquí tenemos la sinapsis de este arco reflejo. Y esta motoneurona se va a encargar de llevar la información viajando por las raíces anteriores de el nervio raquídeo hasta llegar a el determinado músculo en cuestión, en este caso el cuádriceps, donde va a determinar en él una contracción, y esto se evidencia por una serie de movimientos que van a hacer que el sector distal del miembro se transforme en un péndulo con leves movimientos, tratando de corregir esa situación inicial que fue un estiramiento brusco del músculo. Por otro lado tenemos la médula intersegmentaria, que es aquella en la cual los segmentos medulares o mielómeros están conectados por neuronas de asociación. En realidad estas neuronas pueden viajar incluso por medio de la sustancia gris
y en la realidad, en la vida cotidiana, forma parte de actividades muy rudimentarias. Por otro lado tenemos la médula suprasegmentaria, que es aquella en la cual ella se ofrece de pasaje de puentes blancos, o sea, de conexiones que viajan por la sustancia blanca y que la comunica con un sector de mayor jerarquía nerviosa. Esa información puede viajar en sentido ascendente, por lo tanto estamos hablando de vías sensitivas que van a viajar por el cordón posterior y por el cordón anterolateral, como habíamos visto, y por otro lado vamos a tener vías motoras en la cual la información viaja en forma descendente y lo hace por el cordón anterolateral. En el caso de las vías de la sensibilidad, a la sensibilidad podemos dividir en varias modalidades. Una exteroceptiva, la cual inicia a nivel de la piel. Por otro lado tenemos la sensibilidad profunda, la cual inicia a nivel de tendones y músculos. Y por último la sensibilidad de las vísceras. Todas estas sensibilidades van a viajar por el interior de la médula a nivel de la sustancia blanca, tratando de realizar sinapsis con centros de mayor jerarquía nerviosa que pueden estar ubicados, por ejemplo, a nivel del tronco encefálico, para luego la información seguir su curso hasta llegar, en el caso de aquellas sensibilidades que se hacen conscientes, hasta la corteza cerebral. Por otro lado, las vías motoras, la principal y que deben de recordar es la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal inicia en la corteza cerebral, transita por el interior de los hemisferios y luego el tronco encefálico, donde el 90% de su fibra se cruza de lado a nivel de lo que es el cruce de la vía piramidal en el final del bulbo y en el comienzo de la médula, y es aquí donde la vía piramidal cruza de lado y ahora desciende por el cordón lateral contralateral a donde inició la vía hasta llegar a la segunda neurona, que se encuentra en el asta anterior del segmento medular que corresponde, en donde esta neurona del asta anterior se va a extender formando parte de los nervios raquídeos hasta un determinado músculo al cual va a inervar. De la médula espinal se originan, en número 31 a 33 de cada lado, los nervios raquídeos, los cuales forman parte del sistema nervioso periférico y se van a dirigir justamente hacia la periferia de la economía para llevar la inervación sensitiva, motora y vegetativa. Un nervio raquídeo entonces está formado por múltiples fibras nerviosas que van a formar parte del sistema nervioso periférico, las cuales se encuentran todas agrupadas y se originan a nivel de la médula espinal a través de una raíz anterior y una raíz posterior, la cual emerge por el foramen de conjunción o neuroforamen para dirigirse hacia el medio extrarraquídeo. Vieron que nosotros recién dijimos que el nervio raquídeo se origina por dos raíces a nivel de la médula espinal. Esto es así coloquialmente, pero estrictamente, y si nos vamos a ver el sentido desde el cual viaja la información, en realidad la raíz posterior, por el sentido en el cual viaja la información, es la llegada de esa información hacia la médula espinal. Y la raíz anterior sí va a ser el origen aparente de la información motora, que va a ser a nivel del surco anterolateral, donde justamente se originan estos filetes nerviosos para constituir la raíz anterior. Por otro lado, al igual que pasa con los pares craneanos, el origen real es donde se encuentran los somas neuronales. Por ejemplo, para el caso de la información motora, el soma neuronal está a nivel del asta anterior. A nivel cervical y torácico, entre las raíces anteriores y posteriores que van a formar el nervio raquídeo se encuentra el ligamento dentado, el cual es una dependencia de pía madre que se inserta hacia arriba a nivel de las meninges craneanas y hacia abajo se puede extender hasta el cono medular. Este ligamento dentado tiene forma de dientes de sierra y se va a encontrar entre las raíces anteriores y posteriores. Nos sirve entonces para topografiar las mismas. La médula está formada por múltiples segmentos o mielómeros, como definimos. A cada uno de estos segmentos le va a corresponder un sector, un territorio de inervación sensitiva
que se llama dermatoma, y un territorio de inervación motora que se llama miotoma. Entonces, es así que cada uno de estos segmentos constituye una unidad anátomo-funcional. Entonces, definimos al dermatoma como el territorio cutáneo que se encuentra inervado en forma sensitiva, entonces, por la raíz posterior de determinado nervio y por lo tanto segmento medular. Por ejemplo, a través de estudios de disección y estudios funcionales, uno puede saber que el sector de la piel que corresponde al hombro está inervado en forma sensitiva por el quinto segmento medular cervical. O puede saber que el dorso del pie, por su sector más externo, corresponde al primer segmento sacro. Por otro lado, tenemos el territorio de inervación motora que le corresponde a un determinado segmento, el cual se llama miotoma. Los dermatomas y los miotomas se exploran habitualmente en la práctica médica. Si un paciente tiene una lesión medular, puede tener un déficit sensitivo en determinado segmento medular y también va a tener un déficit motor que se va a corresponder con determinado miotoma. En el caso de que sea una sección medular, por ejemplo, por un accidente de tránsito en donde se interrumpe la continuidad de la médula, además de estar afectados los segmentos en relación a la injuria, también va a estar afectada la médula suprasegmentaria, o sea, las vías de tránsito que van a viajar desde ese sector de la médula espinal hacia abajo. Esos segmentos medulares van a quedar incomunicados con las estructuras de mayor jerarquía nerviosa. Es así que se pueden explicar, por ejemplo, las plegias o paraplegias en el caso de los pacientes que tienen una lesión medular a nivel torácico y pierden la inervación motora para los miembros inferiores, por ejemplo. Continuemos ahora viendo algunos aspectos clínicos en relación a la médula espinal. Como les comentaba en el primer teórico del sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo se puede extraer para su estudio frente a determinadas patologías o sospechas clínicas de determinadas patologías. Por ejemplo, una meningitis, que es la infección, inflamación de las meninges y el líquido cefalorraquídeo. En estos casos lo que se hace es obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para su estudio. Y esto se realiza a través de una punción lumbar. ¿Dónde se realiza la punción lumbar? Bueno, la punción lumbar es una maniobra cruenta. Se realiza con el paciente que puede estar en decúbito lateral, una posición de hiperflexión de la columna para desplegar bien los espacios entre las láminas, y se realiza por debajo de la segunda vértebra lumbar. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la médula espinal su final se encuentra a nivel de L1, L2. Entonces la punción lumbar se realiza por debajo de este nivel justamente para evitar lo que sería una lesión de la misma. En la punción lumbar lo que se hace es acceder a la cisterna lumbar, que es parte del espacio subaracnoideo ubicado a este nivel, y se extrae el líquido cefalorraquídeo. Para recordar entonces aspectos anatómicos relacionados con esta maniobra, tenemos que la médula espinal, como dijimos, se extiende hasta L1, L2, o sea que la maniobra se hace por debajo de L2. A este nivel solamente vamos a encontrar el estuche formado por dura madre, que va a contener en su interior los nervios que todavía no han abandonado el conducto raquídeo, que forman parte, como dijimos, de la cola de caballo. A este nivel lo que se hace es extraer el líquido cefalorraquídeo de la cisterna lumbar, que envuelve justamente a todas estas fibras nerviosas. No es la idea repetir conceptos que ya vimos a lo largo del primer teórico, si pueden ir a repasarlos, pero este líquido cefalorraquídeo se extrae para evaluar sus características, la presencia de determinadas células y su cantidad, así como la presencia de microorganismos que pueden estar relacionados con el cuadro clínico entonces que derivó en que se tenga que hacer este estudio. Veamos ahora un videito sobre la anatomía de la médula espinal, la cual está
en este momento traccionándose y podemos ver la emergencia de las dos raíces, la anterior y la posterior. Esto es anterior, tenemos el cuerpo de la vértebra y hacia atrás tenemos el macizo apofisario. La membrana más externa y que le da más protección a la médula espinal es la dura madre. Por dentro de la dura madre se encuentra la aracnoides. Y pegado a la médula espinal vamos a poder observar a la pía madre. El espacio entonces que va a quedar a este nivel corresponde al espacio subaracnoideo, el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo en el vivo. Por fuera de la dura madre vamos a encontrar el espacio extradural o epidural, el cual contiene vasos sanguíneos venosos como habíamos visto y también tejido adiposo. Hemos llegado entonces al final de este teórico, en donde repasamos la anatomía del conducto raquídeo y de la médula espinal. Del conducto raquídeo tienen que saber qué es, dónde empieza, dónde termina, con quién comunica hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, cuáles son sus paredes, anterior, posterior, laterales, por qué estructuras están constituidas las mismas, así como el contenido del mismo, que está dado por las meninges y la médula espinal. De la médula espinal tienen que saber su definición anatómica, que es hasta dónde empieza, dónde termina, cuáles son las estructuras que nacen de la misma, tienen que ser la configuración externa y la interna. Y a su vez, como vimos a lo largo del teórico, hablamos algo de la anatomía funcional de la misma. Por último, tienen que tener claro el concepto de la punción lumbar, dónde se realiza y con qué fin.